a quienes están aquí ya conectándose. Este es un hermoso cántico que se llama Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como cuando se levanta el sol. Eh, bueno, es una letra muy bonita acerca de este cántico, Dios está aquí. Y yo creo que Dios está aquí también con nosotros en esta ocasión para estudiar algo más de lo que Dios nos ha dejado revelado en su palabra. Bueno, vamos a guardar esto y poder empezar ya enseguidita. Eh, Bienvenido Alberto, que estás allí, y ya voy a ir saludando a los demás que se vayan conectando. Espero que se encuentren bien, con el deseo de hacer un alto, especialmente ya a esta hora cuando el sol se ha puesto y ha comenzado este día maravilloso que Dios ha dejado mm, para nosotros, para disfrutarlo plenamente, ¿no? Así que bienvenido, bienvenido Patricio, Gladys, qué bueno que está allí, Gladys del sur de Argentina, hace mucho frío allá. Me decía Gladys que por ahí soplan vientos bastante fríos en Trelew, ah, un lugar muy al sur de Argentina, y nos alegra que Gladys desde allá se haya conectado una vez más. Eh, Teresa, desde un poco más al norte, desde Uruguay. Así que bienvenida, Teresa. Y vamos a comenzar orando, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría en este tema que habremos de alguna manera de repasar. Ya lo he presentado en otras ocasiones, quizá en un par de ocasiones. Y es bueno que cada tanto le demos una repasadita porque es un tema sumamente hermoso, lindo, que nos hace bien poder eh, analizarlo con la palabra de Dios una vez más. Vamos a tener una oración entonces. Querido Señor, te agradecemos por la semana que ya está terminando, ya terminó. Gracias porque hemos comenzado con un día especial más, un día que tú separaste para nuestro beneficio. Y gracias por todo lo que nos diste en la semana, por la salud, el trabajo, por el pan de cada día y también por el pan espiritual, que es tu palabra. Rogamos que al abrirla sintamos la presencia tuya iluminando nuestras mentes para que no sea un hombre que esté transmitiendo el mensaje, sino tú a través de este hombre que tiene la misión de ser un embajador tuyo en esta tierra, así como cada uno de los que están aquí aprendiendo tu palabra. Todos tenemos la misma misión de dar a conocer el amor de Cristo y las grandes verdades de tu palabra. Quédate con nosotros y también con cada uno de los que se están conectando y los que se han conectado. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bueno, el título del tema de hoy, descanso divino para las inquietudes humanas. ¿Cuánta falta nos hace el descanso? No solamente físico, sino también el descanso mental, emocional. Y Dios en su gran sabiduría nos ha regalado un día especial en la semana para que podamos disfrutar de ese descanso, de tantas inquietudes humanas que tenemos todos los días. ¿Qué sería si no existiera este remanso en la semana? Por eso el mundo está como está, porque no para. Todos los días, continuamente, comprometidos, todos en sus trabajos, y si no en sus trabajos, en sus otras actividades seculares. Y poquito tiempo se le dedica a Dios, porque no hay un día especial, completo, separado para estar en conexión con la familia, con la naturaleza, con Dios, con tantas cosas lindas, ¿no? Y de ese día vamos a hablar. Sé que muchos de ustedes ya conocen bien el tema, hay otros que lo están conociendo, y en bien de esas personas es que
cada tanto tenemos que repasar algunos temas para ayudarles a comprender bien lo que Dios enseña sobre este tipo de temas. Y obviamente que los que lo conocemos nos hace bien también repasar un poquito lo que Dios dice respecto de este día tan especial. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia el primer día de la semana? Porque no vamos a hablar del primero, sino del séptimo. Pero es bueno mencionar esto. Bueno, ocho veces aparece en el Nuevo Testamento el primer día de la semana. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el primer día con el séptimo. Bueno, porque tradicionalmente es el día que se separa para Dios, ¿no? Lo cierto es que en esos 8 textos del Nuevo Testamento, en ninguna ocasión se menciona que el primer día de la semana o domingo sea un día especial, un día que se debe dedicar a Dios. Si quieren anotarlo a los versículos, anótenlos. Estos son las 8 únicas veces que aparece el domingo en la Biblia. En Mateo 28:1, eh, Lucas 24:1 también. Después se los voy a decir a todos de vuelta, así que si alguno queda en el aire, no se preocupen, yo vuelvo a repetirlos a los 8 nuevamente. Marcos 16:1 y 2, Marcos 16:9, San Juan capítulo 20, versículo 1, San Juan 20 también, versículos 19 y 26, Hechos 27 y Primera de Corintios 16:2. Estas son las 8 veces que aparece el domingo en la Biblia. Mateo 28:1, Lucas 24:1, Marcos 16:1 y 2, Marcos 16:9, Juan 20:1, Juan 20:19 y 26, Hechos 20:7 y Primera de Corintios 16:2. Y en ninguno de estos 8 versículos, y ustedes tienen derecho de leerlos luego, se habla de que el primer día de la semana sea bendecido, santificado o que haya sido apartado como para uso sagrado. Simplemente se lo menciona como un día normal. Y muchos dicen, bueno, en realidad el domingo se observa porque es el día que Jesús resucitó. Ahora en la Biblia hay un solo recordativo o recordatorio de la resurrección de Cristo. ¿Y dónde está eso? En Romanos capítulo 6, versículos 1 al 8, donde San Pablo habla acerca del bautismo. Y dice que cuando una persona es bautizada, está imitando la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando la persona es sepultada en las aguas del bautismo, representa la muerte de Jesús. Cuando es levantada de las aguas del bautismo, representa la resurrección de Cristo. Por eso, por lo menos una vez en la vida, tenemos que hacer eso. Simbolizar lo que Jesús hizo por nosotros. Muerte y resurrección. Y por eso en el versículo 8 de Romanos 6 dice, si morimos con Cristo, viviremos con Él, como diciendo, tenemos que hacer eso, tenemos que ser bautizados, tenemos que representar la muerte de Cristo para poder vivir con Él, ¿no? Romanos 6:8, no se olviden. Y este es el único recordatorio entonces de la resurrección de Cristo, que es el bautismo tal como Dios lo enseña. Y está en Romanos 6:1 al 8. No hay otro pasaje en la Biblia que diga que porque Jesús resucitó el primer día de la semana, debe ser un día observado, guardado, separado para uso sagrado. No existe eso. Simplemente existe en la tradición, como ya lo hemos estudiado el año pasado. Pero no hay referencia bíblica alguna sobre la santidad del domingo. Sí, sobre el sábado. Hay muchísimos textos bíblicos sobre el séptimo día. Podrán ustedes recordar aquella vez que yo mostré, esta vez les voy a mostrar nuevamente este papel donde están los 10 mandamientos como se nos enseñó cuando éramos niños, y por esa razón muchos que han sido
instruidos con estos 10 mandamientos no conocen nada del sábado, ni del segundo mandamiento que prohíbe la adoración o veneración de imágenes. A ver si ustedes se acuerdan cuando vimos la diferencia. A ver, vamos a enderezar ahí. La diferencia entre los mandamientos de Éxodo 20, que no son estos, obviamente ustedes ya conocen cuáles son los mandamientos de Éxodo 20. Son muy diferentes a estos, especialmente algunos de ellos están cambiados. Cuando llegamos al cuarto mandamiento, bueno, aquí el segundo mandamiento de Éxodo 20 habla de no venerar ni adorar imágenes. Ese mandamiento fue quitado, entonces el tercero pasa a ser segundo. En este caso, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Se dan cuenta? Sacaron el segundo, entonces subieron el tercero y quedó como segundo. Entonces, el tercero, que realmente dice no tomar el nombre de Dios en vano, em, ahora es santificar las fiestas, o en algunos otros mandamientos modificados como estos dice santificar el domingo, ¿no? Y desapareció el sábado. Al faltar un mandamiento, entonces el cuarto pasa a ser tercero, y así hasta que llegamos al noveno y décimo. Está faltando uno, es decir, aquí hay 9 mandamientos, no hay 10. ¿Por qué? Porque el décimo mandamiento en esa ley modificada se ha dividido en dos. En realidad el décimo mandamiento está en uno solo en la Biblia. No codiciarás a la mujer de tu prójimo y los bienes de tu prójimo. Esos dos están en uno solo. Pero al faltar uno, al quitar uno, que en este caso es el segundo mandamiento, entonces la tradición hizo de que el décimo fuese dividido en dos, y de esa manera los mandamientos llegan a ser 10, pero en realidad ahí hay 9 y no hay 10 porque, repito, el décimo ha sido dividido en dos mandamientos. Y yo encuadré el tercero, santificar las fiestas, porque es del tema que queremos hablar. Es decir, no dice allí santificar el séptimo día ni el sábado, sino santificar las fiestas. Y mucha gente que ha sido instruida con esos mandamientos, cuando va a Éxodo 20 en la Biblia, cualquier traducción, um, encuentra con que pues no se habla allí del domingo, sino del sábado. Y entonces se preguntan qué pasó, por qué este mandamiento que está en Éxodo 20 no está allá en los otros mandamientos que nos enseñaron. Vamos a repasar un poquito la historia para entender esta modificación. En el eh, año 321, 7 de marzo del año 321 después de Cristo, surge un edicto que preparó el famoso emperador Constantino, ¿no? Llamado ese decreto la ley del dies solis, es decir, la ley del dios Sol, o del Sol Invictus, del dios Apolo. Y entonces ese decreto se hace público. Recuerden que el emperador Constantino era mitraíta, es decir, adorador del dios Sol. Y él, dice la historia, se convierte al cristianismo. Él se autoproclama sumo sacerdote de la iglesia en ese tiempo. Y como él conservaba en su corazón el dios Sol, pues eso nunca salió de él. Y ¿qué día él se inclinaba ante el dios Sol para adorarlo? Bueno, el primer día de la semana. Y eh, el dies solis, ¿no? Día del sol. Y claro, hubo oposición por parte de muchos cristianos porque decían, no, nosotros no vamos a cambiar la solemnidad del sábado por un día que Dios no bendijo ni santificó, pero la presión fue tan grande que muchos cristianos optaban por seguir guardando el sábado, sí, tal como Dios lo ha dejado en su ley, para adorar a Dios y para conformar al gobernador, en este caso a Constantino, guardaban el domingo. Y finalmente la tradición se impuso, la costumbre se impuso, y la verdad del sábado fue empañándose cada vez más hasta que desapareció. Y cuando se modifican los mandamientos, obviamente se quita el cuarto mandamiento,
y se pone allí, bueno, santificar el domingo o bien santificar las fiestas. Porque Constantino dijo, bueno, como Jesús resucitó el primer día de la semana, entonces debemos honrar ese día. Puso ese argumento ah, para de alguna manera conformar a los cristianos y hacerles ver de que él no estaba proponiendo nada fuera de lugar. Y bueno, en un concilio llevado a cabo precisamente el 7 de marzo del año 321, él propuso hacer ya ese cambio definitivo, anular el sábado e imponer el domingo como día de observar, y así hasta el día de hoy ha prevalecido esta costumbre. ¿Qué decía el decreto de Constantino? Decía lo siguiente: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Y por eso, hasta el día de hoy, en muchos idiomas, en más de 140 idiomas, eh, el día primero de la semana se le llama día del sol, como en inglés, por ejemplo, aquí se dice Sunday, ¿no? Día del sol. En, en alemán, Sonntag, también, día del sol. En italiano, sábado. Polaco, sobota. En francés, samedi o samedi. En Aymara, un idioma indio, también allí está el sawaru, sábado o como día de reposo, y en algunos idiomas conserva el original de hebreo, ¿no es cierto? Pero en otros casos la palabra es sábado, perdón, yo había dicho al principio el domingo. El domingo sí es Sunday, como es aquí en inglés, pero, y en alemán también, pero en otros idiomas se conserva el original significado que tiene en hebreo el sábado, como mencioné recién, sábado, sobota, samedi, sawaru, todos esos no hacen alusión al primer día de la semana o día domingo, sino al sábado. Pero sí, en muchos idiomas conservan esta idea, este concepto de día del sol, como en inglés, como en alemán, como en muchos otros idiomas, Sunday, día del sol, siguiendo la tradición que viene desde el tiempo del emperador Constantino, que repito era adorador del dios sol. Y como hemos visto a lo largo de muchos estudios, la verdad de Dios se fue empañando y fue sufriendo ciertos cambios de tal manera que la gente no se diera cuenta el disfraz que se le puso a ciertas enseñanzas de Dios. Enseñanzas que se fueron pareciendo a lo que Dios enseñó, pero que no es lo que Dios enseñó. Es un proceso que llevó siglos, pero detrás de esto sabemos quién ha estado trabajando para engañar al ser humano y modificar eh, en una forma muy eh, estratégica eh, las enseñanzas que Dios nos ha dejado en su palabra. Eh, el 7 de marzo del 321 también se le llama el día en que el sol oscureció al Shabbat. Qué interesante, ¿no? El día en que el sol oscureció al Shabbat. Sí, porque se oscureció el mandamiento del sábado eh, y surgió un, una orden de guardar un día que Dios jamás bendijo ni santificó. 3 de noviembre del año 383, el emperador Teodosio I establece que el día de descanso, o el dies solis, día del sol, pase a llamarse dies dominicus, es decir, día del Señor. Se parece a domingo que tenemos en el español. Bueno, viene de ahí, día del Señor. Y establece como último día y se establece como último día de la semana. Surge entonces la palabra española, como dije recién, domingo, día del Señor. Eh, Interesante que el cuarto mandamiento se encuentra en todas las Biblias, ¿no? Cualquier traducción que ustedes lean van a encontrar los 10 mandamientos tal como Dios los escribió con su dedo en tablas de piedra. No es que ciertas iglesias tienen una clase de Biblia y otras tienen otras, no.
Incluso las traducciones católicas son más claras todavía que las otras Biblias que se suelen usar en el ambiente evangélico. En las traducciones católicas, muchas de ellas dicen, en lugar de decir acuérdate del día de reposo, dice acuérdate del sábado, para santificar directamente. Habla de la palabra, ¿no? Del sábado y no como séptimo día o como día de reposo, que de paso reposo y Shabbat es lo mismo. Shabbat en hebreo quiere decir reposo. Así que si algunas Biblias dicen reposo, están diciendo Shabbat, pero eh, en el, con el significado que tiene en su lenguaje original. Ahora, eh, Dios autorizó hacer cambios a su ley. Bueno, ustedes ya tienen la respuesta, pero puede ser que algunos se haya olvidado de esto. Miren, voy a citar algunos textos. Por ejemplo, Malaquías 3, versículo 6. Dice allí Dios, porque yo Jehová no cambio. Es decir, Él no cambia ni obviamente ni va a cambiar lo que ha dejado escrito. En el Salmo 111, versículos 7 y 8, allí el salmista dice, fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. O sea, aquí claramente el rey David dice, tus mandamientos son eternos, son para siempre, no pueden ser modificados. En Deuteronomio 4, versículo 2, y también en el 12:32 del mismo libro, para aquellos que toman nota y hacen bien en hacerlo porque lo que no se escribe se olvida. Deuteronomio 4:2 y 12:32. Allí dice, Dios, no añadirás ni quitarás de la palabra que yo te mando. O sea, Dios es muy celoso con lo que Él ha dejado revelado en su palabra y por lo tanto no acepta modificación ni cambio alguno de la ley de Dios, no ha dado autoridad a nadie de hacer tal cosa. Jesús dijo en Mateo 5, 17 y 18, no piensen que he venido para invalidar la ley o los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. No he venido para invalidar, sino para cumplir, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni un acento, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El mismo Jesús reafirma lo que ya los profetas en el Antiguo Testamento venían diciendo. Nada va a ser movido de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. Y sin embargo la ley fue modificada. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 18 y 19? Cuando se termina de escribir la Biblia, San Juan allí dice clarito, bueno, Dios habla a través de San Juan y dice que aquel que quita o agrega algo a las palabras de este libro, palabra de Dios, su nombre será quitado del libro de la vida y recibirá parte de las plagas escritas en este libro. Es una advertencia muy dura la que da Dios al final de la Biblia. Cuidado con quitar, cuidado con agregar, cuidado con modificar lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Bueno, todo esto lo dice Dios en la Biblia, no es ocurrencia nuestra decirlo, ¿no? Escrito está y pues cada uno podrá decidir si quedarse con lo que Dios dice o aceptar lo que el ser humano ha hecho con su santa ley y con su palabra también en muchas partes. En el Salmo 89, versículo 34, miren qué interesante porque aquí Dios dice, no cambiaré lo que ha salido de mis labios. Repito, Salmo 89, 34. Es muy claro este texto. Dios dice, no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios. ¿Qué salió de los labios de Dios? Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, él estaba recibiendo los 10 mandamientos. Y Dios, mientras los escribía en esas tablas de piedra, la voz de él se oía mencionando esos 10 mandamientos. Y dice aquí Dios, lo que salió de mi boca, los 10 mandamientos, no van a ser cambiados. En Eclesiastés 3:14 también hay eh, otra declaración muy interesante donde eh, Dios es enfático al decir que no se debe modificar nada de lo que Él ha dejado revelado en su palabra. Jesús tuvo varios encontronazos con los judíos de su época porque ya en ese tiempo
los religiosos estaban modificando ciertas enseñanzas reveladas en la palabra de Dios. Y allá en Mateo 15, versículo 3, Jesús les dice a ellos, a los judíos, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición? Y luego les dice, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya vemos que este no es un problema que viene solamente con Constantino. Ya en el tiempo de Jesús, estando él aquí, se encontró con religiosos que estaban modificando las enseñanzas de Dios y hasta estaban enseñando mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, como dijo Jesús. Por eso San Pablo en Colosenses 2:8 dice, nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres, sino según Cristo, ¿no? Colosenses 2:8. Una advertencia a no aceptar modificaciones de la palabra de Dios. Uh, vamos a ver algunos otros textos. En Lucas 23:56 es interesante lo que se registra allí. María, con las otras mujeres que ya Jesús lo habían sepultado el viernes, en Lucas 23:56 dice, cuando volvieron esas mujeres, prepararon perfumes y ungüentos, porque le iban a llevar para el cuerpo de Jesús. Era costumbre ponerle ese tipo de cosas al cuerpo, obviamente por el olor, ¿no?, que luego despedía. Y esas mujeres, ya Jesús había muerto, descansaron el sábado conforme al mandamiento, es decir, un texto que nos dice claramente que con la muerte de Jesús no se termina el sábado como se enseñó o como se enseña, sino que ellas, aunque Jesús murió, no hubo ninguna modificación en su santa ley, por eso siguieron guardando el sábado al ponerse el sol el viernes conforme al mandamiento. Y el versículo 54 del mismo Lucas 23 dice, era día de preparación, al viernes se le llama día de preparación, y estaba por comenzar el sábado. Si Jesús lo hubiese anulado con su crucifixión, entonces pues estos versículos estarían de más, ¿no? La costumbre de San Pablo. Bueno, de paso en Lucas 4:16, no mencioné, allí dice en Lucas 4:16 que Jesús, conforme a su costumbre, iba cada sábado a la iglesia, ¿no? Lucas 4:16. Era su costumbre cerrar la carpintería, ¿no es cierto?, en ese día santo y asistir al culto. Pablo dice en Hechos 17:2, como acostumbraba, también habla aquí de la costumbre, fue a ellos, a gente que él le predicaba, y por 3 días de sábado discutió con ellos, transmitió el mensaje de salvación. Y en Hechos 18:4 dice, cada sábado Pablo iba a la iglesia, o a la sinagoga, dice aquí, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos, es decir, a los griegos. Por lo tanto, los griegos convertidos en el tiempo de la iglesia primitiva, ellos adoptaban el sábado como día de guardar. No solamente los judíos estaban allí en la iglesia, sino también los griegos, que eran paganos que habían aceptado a Jesús como su Salvador. Muchos iban a escuchar el mensaje también, y estas reuniones se hacían por costumbre en sábado. En Hechos 16, versículo 13, dice allí, un sábado, hablan unos hijos de Dios aquí, salimos afuera de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y hablamos del Evangelio a las mujeres que se habían reunido. Aquí vemos otra vez otros enviados de Dios, otros apóstoles que mencionan que era costumbre ese día predicar el Evangelio. Por supuesto que era la misión de ellos hacerlo todos los días, pero especialmente en ese día. ¿Por qué? Porque los demás días tenían que trabajar y no tenían todo el tiempo para predicar el Evangelio. Porque en el mandamiento
hay dos mandamientos. El mandamiento del sábado, que está en Éxodo 20, 8 al 11. Allí Dios eh, manda santificar y bendecir ese día, no trabajar en ese día, pero también nos manda a trabajar los otros 6 días restantes, ¿no? Entonces, es obvio que los apóstoles tenían mucho más tiempo el sábado para dedicarlo a la predicación del Evangelio que los otros días en los cuales tenían el deber de trabajar para sustentarse. Apocalipsis 1:10, allí dice San Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y algunos dicen, ve, aquí está el domingo. Bueno, dos razones por las cuales no podría ser el domingo lo que dice Apocalipsis 1:10, cuando Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Primero, porque en el tiempo de San Juan, estamos hablando cerca del año 100, poco antes del año 100 después de Cristo, nadie conocía el domingo como día de guardar, no se le llamaba día del Señor. Día del Señor comienza a llamarse después del año 300, después de Cristo, ¿no? Con la influencia del emperador Constantino, pero los cristianos, ni siquiera los paganos, conocían el domingo como día del Señor en ese tiempo en que San Juan está escribiendo y que dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, escribiendo la revelación del Apocalipsis. Ese es un argumento histórico. Y el bíblico está basado en Mateo 12:8, donde Jesús dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es Señor del sábado. Entonces, Juan, ¿en qué día estabas tú? En el día del Señor. Juan, ¿cuál es el día del Señor? ¿Qué habría respondido él? Lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 12:8. Y él nos hubiera dicho, el día del Señor es el sábado porque así lo dijo Jesús. ¿Eh? Bueno, en Hebreos capítulo 4, versículo 9, San Pablo dice, por tanto, queda un sábado para el pueblo de Dios. Interesante que en Hebreos capítulo 4, quizá más adelante lo vamos a analizar con más detenimiento, eh, San Pablo hace eh, ¿cómo podríamos decir? Una especie de juego de palabras. Él habla primero del reposo en Cristo, cuando dice que el pueblo de Israel no entró en el reposo de Dios. Allí se está hablando del reposo espiritual, no el sábado. Y de repente en el versículo 9 dice, por tanto, queda un sábado para el pueblo de Dios. En los versículos anteriores, cuando habla de que no entraron en mi reposo, se habla de la palabra reposo espiritual, que en griego es katapausin, que no quiere decir sábado. Katapausin. Y en el versículo 9, San Pablo usa otra palabra para reposo y en ese caso usa sabatismos, que quiere decir sábado, ¿no? Por lo tanto, en esa combinación de ambos reposos, el reposo espiritual en Cristo y el reposo espiritual en el sábado, es la perfecta combinación que hace posible que una persona descanse en Cristo, el catapausin, ¿no? Y descanse todo un día en Cristo semanalmente, que es el sabatismos o sábado. Bueno, interesante esto para que lo tengan en cuenta y se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4. Y en Isaías 66, 22 y 23, de allí el profeta nos responde a la pregunta, ¿cuál es el día que vamos a guardar en el reino de los cielos? Entonces, en Isaías 66, 22 y 23, allí dice el profeta, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerá su descendencia y su nombre, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, todos vendrán a adorar delante de mí, dice el Señor. Todo mortal, toda persona que haya llegado al reino de los cielos, bueno, en este caso todo inmortal, ¿no? Porque ya seremos inmortales allá. Y aquí cuando Dios establezca su reino en la tierra, dice que sábado a sábado, todos vendrán a adorar. Allí a la gran Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que va a descender aquí a la tierra, como ya hemos estudiado cuando analizamos el milenio. Ustedes se acordarán de eso. Entonces, eh, todos los salvados que estarán viviendo en diferentes lugares de esa tierra renovada, paradisíaca, cada sábado irán allí a adorar a Dios a la gran Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Cada sábado. Si fuese el domingo, entonces el profeta diría de domingo a domingo, pero no existe eso en la Biblia, sino de sábado en sábado. Quiere decir que el sábado jamás fue modificado por Dios, sí por el ser humano, eh,
Y aquí tenemos una fuerte evidencia de que aún en el reino de Dios seguiremos disfrutando de ese día maravilloso. Miren, en Isaías 56, versículos 1 y 2, se nos habla de este tiempo, es una profecía. Y dice allí, Dios, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación, voy a mostrar mi poder salvador. Dichoso el hombre que sigue estos mandatos y los cumple con fidelidad. Dichoso el hombre que respeta el sábado y no lo profana y que se cuida de no hacer nada malo. Una profecía que nos habla de este tiempo, cuando la salvación está pronto a llegar, es decir, la segunda venida de Cristo está por ocurrir, y bendito dice, o dichoso el hombre que está guardando el día santo de Dios en ese tiempo. En la Reina Valera, la otra traducción dice, bienaventurado el hombre que abraza el día de reposo, que guarda el sábado eh, y para no profanarlo. Interesante. Ahora, si Dios jamás modificó su ley, ni autorizó a nadie, ¿será que estaba predicho en la Biblia que esto iba a ocurrir? Por supuesto, a Dios no se le escapa nada. Daniel capítulo 7, versículo 25. Allí Dios habla de un sistema que haría lo siguiente: hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, perseguirá a los santos del Altísimo, o sea, provocará persecución contra aquellos que son fieles a la palabra de Dios, y en tercer lugar, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Entonces ya el profeta Daniel, eh, 500 años antes de Jesús, ya había anticipado que después de que Jesús partiera al cielo, habría un sistema que iba a modificar la ley de Dios. Y como lo vimos recién, con ese papelito que les mostré, es obvio que la ley de Dios ha sufrido una modificación, um, cumpliendo de esta manera con la profecía de Daniel. Interesante, un dato que quiero compartir, y que lo compartí vez pasada, pero quizás se han olvidado porque muchos detalles se nos van. Cuando ustedes cuentan el número de palabras en el original hebreo en que fueron escritos los 10 mandamientos, no en el español ni en otro idioma, sino en el hebreo, cuentan el número de palabras que hay desde el primero hasta el cuarto mandamiento, y desde el cuarto hasta el décimo hay exactamente la misma cantidad de palabras. Por eso el sábado se le llama el corazón de la ley, porque está justito en el medio de la ley de Dios. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Es un fenómeno interesante que nos lleva a entender de que realmente ese mandamiento es el corazón de la ley. Y es el día en donde Dios se revela como el creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Por eso Él dice allí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No harás ningún trabajo en él. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día reposó. Por tanto, bendijo Dios el día de reposo y lo santificó, lo hizo sagrado. Algunos dicen, bueno, ese es un legado que Dios le dio a los judíos cuando los sacó de de Egipto, el pueblo de Israel. Pero nos queda la pregunta, ¿por qué cuando Dios le escribe los mandamientos a Moisés para entregarlo al pueblo luego, cuando llega al cuarto mandamiento le dice, acuérdate del día de reposo? Si el sábado hubiese sido algo nuevo para los judíos después que son sacados de Egipto, no diría acuérdate. Queda claro. Si está diciendo acuérdate, quiere decir que los judíos, 400 años antes, porque durante esos 4 siglos estuvieron esclavos en Egipto, 400 años antes, acuérdate, ¿te acuerdas cuando tú eras libre y guardabas aquel día santo? Bueno, eh, detalles para tener en cuenta. Ahora, uno puede pensar cómo remar contra la corriente cuando en realidad la mayoría va por otro lado. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta decirle a la gente, que
llega a conocer este tema, es que los mandamientos de Dios no fueron escritos para crearnos problemas, sino para solucionarnos los problemas. Y cuando nos enfrentamos con el desafío de tener que separar el sábado para Dios y dejar de trabajar en él, lo primero que pensamos es en el bolsillo, ¿no es cierto? Y decimos, uy, yo pierdo, no trabajo, pierdo dinero. Entonces, como resultado, no voy a tener suficiente para alimentar a mi familia. Como resultado, se vienen serios problemas. Me pregunto, ¿será que Dios escribió ese mandamiento para meternos en esos serios problemas? ¿Será que es tan cruel Dios que por ser obedientes a Él ahora sufrimos un castigo de parte de Él? ¿No les parece que no tiene eh, ningún sentido común eso, ¿no? Eh, si Dios ha dejado escrito su ley, es para hacernos libres. Por eso el profeta Santiago, en el capítulo 2 de Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que le llama a la ley de Dios la ley de la libertad, no, no la ley de la esclavitud. Eh, y aquel que pone en primer lugar a Dios, Dios abrirá las puertas. Y Dios, como es nuestro sustentador, nunca va a dejar faltarnos nada si queremos ser fieles, ¿no?, a Él. Y otra cosa que tenemos que razonar, si Dios nos ha bendecido no guardando su día santo por añares, ah, y nos bendijo igual, ¿cuánto más nos va a bendecir ahora obedeciéndole, ¿no? Ah, Salmo 37, 25. Allí el rey David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga pan. El justo siempre va a ser amparado, siempre va a ser sustentado por Dios. La ley de Dios es una delicia, es para recibir bendiciones, no maldiciones. Por lo tanto, si en este grupo hubiese alguien que quisiera ser fiel a Dios y guardar ese día, disfrutarlo, ¿no?, plenamente con la familia, pues tenga la plena seguridad que Dios jamás lo va a desamparar. Y yo siempre digo que si Dios desamparara a uno solo nada más en el mundo por decidir guardar el sábado, y pierde, por ejemplo, su trabajo por guardar el sábado, como ha pasado con muchísimos cristianos fieles que aún han enfrentado eso, perdieron el trabajo y Dios de alguna manera les abrió una puerta en otro lado. Estaría más de una hora aquí contándoles testimonios, ¿no? Pero no da el tiempo para tanto. Pero hay millones de observadores del sábado. Que de paso no es la única iglesia, la nuestra, la que lo guarda. Hay más de 100 denominaciones que guardan el sábado. Entonces uno dice, ¿cómo hace esa gente en un mundo que está yendo en contra de la ley de Dios? ¿Cómo hace para vivir? Simplemente tienen fe en las promesas de Dios, simplemente eh, reconocen ellos de que Dios es su sustentador y que nunca les va a dejar faltar nada. Y si hubiese uno solo, repito, que le fuera mal por ser fiel a Dios, entonces eso daría lugar a pensar que el diablo tiene razón y que Dios está equivocado, porque el diablo es el acusador de nuestros hermanos, como dice en Apocalipsis. Es decir, acusando a Dios, diciendo de que su ley no se puede guardar, que su ley es una desgracia y que nosotros finalmente somos seres libres y tenemos que hacer lo que se nos antoja y no estar sujetos a lo que Dios ha enseñado. Esa fue la acusación en el cielo, cuando él era Lucifer, ¿no? Y después se convirtió en Satanás. Por lo tanto, nunca, como dice el rey David, nunca he visto un justo desamparado. Hubiese uno solo, entonces le estaríamos dando razón al diablo. ¿Queda claro? Bueno, se necesita tener fe. Ahora, para tener fe hay que conocer al autor de la fe, que es Dios. Si no conozco a Dios, pues ¿cómo voy a confiar en sus promesas? Pero aquel que guarda este día hermoso, pase lo que pase, nunca, eso está escrito, nunca va a ser desamparado. Dios le abrirá las puertas para que tenga el sustento necesario. Les cuento así brevemente, si me aguantan un poquito. Recuerdo el caso de un señor que trabajaba en el sur de Argentina, de paso, en un banco. Y ahí se trabajaba de lunes a sábado. El sábado no era atención al público, pero en horas de la tarde, pero sí se hacían trabajos internos, o sea, prácticamente todo el día había que estar allí. Y este hombre conoce la verdad del sábado y bueno, habla con el gerente, le dice, mire, yo desde la semana que viene, el sábado no vengo. El gerente le dijo, mira, si tú no vienes,
me vas a crear un problema porque tú eres el único que domina esa parte donde tú estás. Y yo tener que entrenar a otro es un volver a empezar y para mí sería una tortura, porque eso significaría perjudicar al banco. Por lo tanto, tú tienes que venir el sábado. Y este hombre dijo, no, yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a venir de lunes a viernes, pero el sábado aquí no me va a ver. Al siguiente sábado él no vino, el lunes le dijo al gerente, ¿por qué no viniste? Ya le dije, yo los sábados no trabajo, es el día del Señor, yo quiero honrar a mi Creador, quiero darle gracias por todo lo que Él me da y, y respetar ese día santo que es para mi beneficio y por amor a Él lo voy a guardar. Y él le dijo, si tú vuelves a faltar otro sábado, tendrás que salir de este trabajo. Y él le dijo, usted decidirá qué hacer, pero yo el otro sábado no aparezco. No apareció el siguiente sábado, el lunes el gerente le dice, bueno, quiero decirte con dolor en el alma que tú estás despedido, aquí ya no puedes trabajar más. Y él le dijo, no se preocupe, gerente, Dios es mi proveedor y a mí no me va a dejar faltar nada. Yo tengo plena fe de que Él me va a abrir las puertas. Bueno, vete con tu Dios. Siento mucho, eras un buen empleado, pero aquí la cosa no funciona. De esta forma no. Se fue y puso en oración y dijo, Señor, yo te estoy siendo fiel, reclamo tus promesas, tú has dicho que no vas a dejar que ningún hijo tuyo quede desamparado, por lo tanto, espero que tú me abras una puerta en otro lado. Pasaron unos días, lo llaman al Señor después de otro banco. Y entonces lo primero que él le dice al gerente, mire, yo trabajaba en ese otro lugar, pero me echaron por el sábado. Entonces le aviso de antemano que yo estoy dispuesto a trabajar aquí, pero el sábado no. Y el gerente le dice, mira, veo que tienes un currículum muy bueno, tienes muy buena conducta, has sido muy cumplidor en tu trabajo anterior, por lo tanto no te preocupes, aquí el sábado tú no vas a trabajar, dedícalo a tu Dios, tranquilo. Así que el hombre le agradeció a Dios y dijo, Señor, gracias porque has cumplido con tu promesa. Y no termina ahí el testimonio. Como era un buen empleado, cumplidor, buen cristiano, en poco tiempo le duplicaron el sueldo. Llegó a ganar el doble de lo que ganaba antes en el otro banco de donde lo echaron. ¿Cumple Dios las promesas? Claro que sí, pero hay que probarlo. Si uno no lo prueba, entonces no puede comprobar que Dios es fiel a lo que Él nos promete. Bueno, testimonios como ese hay millones. Pero eso nos indica lo que dice la palabra de Dios. Lo que dijo el rey David, joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia, ni los que vinieron después de ellos, que mendigue pan. Así que Dios es sabio y si nos ha dejado este mandamiento es para bendecirnos, no para que nos vaya mal. Dice Proverbios 10:3, el Señor no dejará padecer hambre al justo. Salmo 34:9 dice allí, el rey David, teman al Señor, ustedes sus santos, sus hijos, sus creyentes, pues nada falta a los que le temen. No el temor del miedo, sino el temor del respeto, respeto a la santa ley de Dios y a su autor que es Dios. Y Jesús, en Mateo 6:31 al 34, aquellas memorables palabras, ¿no? Donde le dice a los cristianos, no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los incrédulos, dice él, buscan estas cosas, es decir, se preocupan solo por lo material, buscan a Dios cuando las cosas van mal, ¿no? Y dice, ustedes en cambio busquen primeramente el reino de Dios, o sea, las enseñanzas del reino de Dios, y su justicia. La justicia de Dios son los 10 mandamientos. Y todas estas cosas, las cosas materiales por las cuales luchamos todos los días, Jesús dice, les van a ser añadidas. Así que no se afanen, termina diciendo él, por el día de mañana, por el futuro, porque el día de mañana traerá su afán. Qué linda promesa de Jesús. Él allí en Mateo capítulo 6, desde mucho antes de ese versículo, él está diciendo, comparando, ¿no es cierto?, cómo él mantiene la naturaleza, cómo alimenta a los pajaritos, cómo hermosea las plantas, las flores y los lirios del campo. Y dice, bueno, si Dios hace así con la naturaleza, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Le dice, ¿no? Así que
tengamos plena confianza en las promesas de Dios, que si decidimos ser fieles y guardar este día maravilloso, el sábado, pues eh, Él se encargará de darnos lo que necesitamos para vivir. Ese es nuestro Dios. Bueno, la otra semana vamos probablemente a analizar algunos textos que son mal comprendidos y utilizados para enseñar lo contrario, ¿no? Eh, Así que estén atentos porque voy a analizar esos textos que son muchas veces controvertidos por el mismo hecho de que son utilizados en forma incorrecta para enseñar de que el sábado fue un día anulado, abolido, que eso era solo de los judíos. De paso, Marcos 2.27, Jesús dice allí, el sábado fue hecho para beneficio del hombre, ¿no? No dice para beneficio del judío. Bueno, además los que van a estar en el reino de los cielos, creo que no solamente van a ser los judíos que se salven, sino también de todas las naciones y cada sábado irán a adorar delante de Dios, ¿no? Bueno, espero que el repaso de este tema haya sido de gran utilidad, inspiración para todos y que Dios ponga en nuestro corazón el deseo de serle fiel para beneficio nuestro, porque necesitamos, ¿no?, parar una vez a la semana. No somos una máquina que tiene que estar andando y andando. Por eso mucha gente pues vive estresada, vive enferma, porque no para. Dios ha sido sabio. Él dijo, 6 días dedícate a todo lo que tú quieras, pero séptimo, descansa, para y verás los grandes beneficios físicos, mentales, emocionales, espirituales que vas a tener por separar estas 24 horas solamente para Él y para disfrutarlo en familia y también en la iglesia. Dios es sabio, ¿no? Bueno, eh, quiero saludar a quienes se han conectado después. A Blanca Riola Funes desde Paraguay. Qué lindo, desde ese país bonito. Tuve oportunidad de conocer Paraguay, Asunción de Paraguay, hace ya unos cuantos años. Eh, Nora, Nora y Daniel, supongo que estarán los dos allí. Ah, gracias por tu saludo, Nora. A Antonieta también está saludando. Nancy, Elizabeth. eh, Allí está saludando con un feliz sábado. Mabel. Y ella tiene un pedido. De paso, Miriam no me está pudiendo ayudar esta noche porque tiene un problemita de salud que se está mejorando, pero no del todo. Entonces, pues yo voy a tomar nota de estos pedidos. Allí Mabel está pidiendo eh, por, por Formosa. Formosa es una provincia que está al norte de Argentina. Hay serios problemas ahí. Y también el sur. Intencionalmente allí han producido un incendio y ha consumido ese incendio muchas casas y lugares muy bellos que hay en el sur de Argentina. Triste, por acción del hombre, tristemente. Zoila está saludando. Ana Ceballos, Sara. También bendiciones para ti, Sara. Neftalí, allí está también saludando. Ernestina, con un saludo en inglés. Blessings, eso quiere decir bendiciones. Filadelfia Vera, también con otro saludo. Teresita Sánchez desde Uruguay. Flavia Gabriela Caqueo Lema, desde Chile. Arica, bendiciones. Qué lindo desde allá. Flavia nos está saludando. Del otro lado de la cordillera de los Andes, cruzando desde Argentina, tenemos el bonito país de Chile. Qué lindo que desde allá también esté ah, conectada Flavia para saludarnos y compartir este tema. Vamos entonces a orar. No veo otro pedido. Si alguno ha sido escrito y yo no lo veo aquí en esta columna, siempre les quiero decir que yo reviso luego los mensajes y si encuentro un pedido, entonces lo añado a nuestras oraciones personales después, ¿no? Pero esto es lo que he visto hasta aquí, un pedido por Mabel de lo que está pasando en la provincia de Formosa y en el sur de Argentina. Vamos a orar entonces. Queridos Dios, te doy gracias porque hemos podido repasar este hermoso tema sobre la importancia de separar este día tan hermoso para beneficiarnos en todas las áreas de nuestra vida. Tú eres un Dios sabio y esta
maquinaria humana que has creado necesita parar, al menos una vez a la semana, para eh, recuperar energías y comenzar una nueva semana fuertes en todo sentido. Por eso te pedimos que nos ayudes a disfrutar de este día, a separarlo, dedicarlo a ti, más tiempo a tu palabra, más tiempo a la familia, a la naturaleza, tiempo también para visitar a algunas personas que necesitan de nuestras oraciones o de una palabra de aliento. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en este día tan hermoso? Ayúdanos para que lo disfrutemos plenamente, porque así tú quieres que consideremos este día santo, que empieza, como dice en tu palabra, la puesta del sol del viernes y termina al día siguiente en la puesta del sol. Am, Aquellos que tenemos por costumbre hacer lo que Jesús hacía y los apóstoles, de ir a la iglesia, que mañana sea un día para poder ir a adorarte y aprender más de ti, escuchando tu mensaje y compartiendo momentos lindos con la gran familia tuya, que está dispersa en todas partes del mundo. Te rogamos tu bendición por cada uno de los presentes, también por sus seres queridos y también por este pedido de Mabel. Hay unos serios conflictos que están pasando en esta provincia del norte de Argentina, Formosa. Tú sabes lo que está pasando allí, pedimos que tú intervengas. Y también que esos fuegos intencionalmente prendidos en el sur de Argentina sean apagados y no haya más desgracias ni humanas ni materiales. Rogamos, Señor, tu compañía a lo largo de este lindo día, sábado, y que todo este fin de semana lo podamos pasar bien disfrutando de tus bendiciones. Y permítenos encontrarnos el próximo sábado, o digamos viernes de noche, ya sábado, para seguir estudiando otro tema más. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que mi Dios me los bendiga grandemente. Pasen un bonito sábado. Cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, el otro viernes de tarde, es decir, cuando ya el sol se haya puesto y haya empezado un sábado más. Qué lindo, ¿no? Bueno, que la pasen lindo, que la paz de Cristo los acompañe. Chao.